Sociedad Latinoamericana de Medicina de Laboratorio. Conferencista invitada desde Colombia, doctora Adriana Martínez Álvarez. Interpretación de gasometría arterial. Agradezco mucho a la organización de este evento, a Sotemelab, por la invitación, por la oportunidad de poder compartir un poco de nuestros conocimientos con todos los colegas de Perú y espero que pronto sea algo más amplio. Para hoy, entonces, tenemos esta agenda. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es la sangre, cuál es su función fisiológica. Vamos a hablar acerca de los conceptos básicos en gasometría. Luego vamos a hablar de la interpretación de este análisis, la toma de muestras para gases arteriales y todos los otros tipos de muestras, la gestión de la fase preanalítica y unas conclusiones. Entonces, para empezar, vamos a hablar de que la sangre básicamente sirve no solo para llevar nutrientes hacia todos los órganos del cuerpo humano, sino también para transportar el oxígeno, ¿cierto? Y básicamente lo hace a través de la sangre arterial. De la misma manera, entonces, hace el transporte de los metabolitos del desecho y para eliminarlos a través de la sangre venosa. De hecho, también entonces, por medio de todos estos procesos, lleva a cabo el mantenimiento, el equilibrio de la presión osmótica del cuerpo. Por lo tanto, está participando en el equilibrio ácido-base del órgano, todo el órgano, de todo el cuerpo. Sirve además para regular la temperatura corporal y es parte del sistema inmune. Ya pues todos nosotros sabemos en cuanto al tema de el sistema inmune, todas las células que lo conforman y que participan a través de estos procesos, inclusive pues los anticuerpos que se transportan por medio de la sangre. Entonces, pues no es el objeto de nuestra charla el día de hoy. Sin embargo, entonces también está involucrada en el manejo del metabolismo anaerobio, ¿cierto? Es decir, aquella parte donde ya después de que falta el oxígeno, la sangre está desplazando esos metabolitos de desecho, o sea, el bicarbonato, hacia para ser eliminado, pues. Y hace uso de la glucosa también, que proviene pues de los ácidos grasos que se han liberado, y gracias a esto también entonces hay una aparición de una acidosis intracelular a nivel de la célula, obviamente, con la liberación de lactato. Y pues con esto se genera hipoxia en los tejidos que están pues siendo involucrados. Una vez que se libera este lactato, es depurado, ¿cierto? Y por esto se genera un shock, que en muchas ocasiones pues lo conocemos como una situación en la que el organismo entra en una acidemia y por lo tanto van a descender aquellos niveles de bicarbonato. Bien, entonces una vez que esto sucede, el organismo como mecanismo de defensa empieza a hacer hiperventilación, con lo cual, es decir, se acelera la ventilación, la respiración, con lo cual se activan todos los quimiorreceptores en la periferia, disminuyendo el flujo sanguíneo y a su vez se disminuye el CO2, la presión de CO2 en la sangre arterial, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias o cómo funciona la transferencia de iones hidrógeno a nivel del sistema fisiológico? Entonces, discúlpenme, acá. Bien, entonces, aquellas sustancias ácidas, ácida, tienen pues los iones hidrógenos incorporados, ¿cierto? Y
a través de las reacciones químicas son liberados. Y esta sustancia que era ácida pasa a ser negativa, por lo tanto se convierte en una base. Bien, adicionalmente, todas las proteínas intracelulares que están dentro del plasma, es decir, se convierten en un sistema tampón o regulador del sistema pH, como por ejemplo sucede con la hemoglobina. La hemoglobina unida al ion hidrógeno a través de pues, reacciones químicas libera este ion hidrógeno y queda lista para poder absorber otros iones como el oxígeno. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son los conceptos básicos para poder tener en cuenta o para poder entender lo que es el sistema ácido-base. En primer lugar, ácido es una sustancia capaz de ceder, ¿cierto? Todos estos iones hidrógeno que estén con carga para poder ser liberados. Luego, entonces, esos hidrogeniones que se liberan generan una acidemia, como lo vemos acá, es decir, aumento de la concentración de los iones de hidrógeno. Mientras tanto que una base es la sustancia capaz de aceptar los iones hidrógeno o los hidrogeniones. Entonces, los ácidos la ceden, las bases los aceptan. Entonces, una vez que se han aceptado estos hidrogeniones, se disminuye la concentración y por lo tanto se produce una alcalemia o pues una elevación del pH corporal. Asimismo, ¿qué es el pH? Es el sistema que me permite medir la concentración de los iones hidrógeno en la sangre, en este caso, por lo que estamos hablando del sistema sanguíneo. La presión del CO2, ¿cierto? Es esa presión parcial que se mide principalmente en la sangre arterial, ¿ya? ¿Y por qué en la sangre arterial? Pues porque es la que está transportándolo. La presión de oxígeno presión parcial de oxígeno, es esa cantidad de oxígeno que está disuelto en la sangre. Es el oxígeno que aún no ha sido captado por la hemoglobina para ser transportado. La saturación de oxígeno que estuvo tan de moda, ay, discúlpenme. La saturación de oxígeno que tan de moda estuvo durante la pandemia significa la cantidad de oxígeno que se ha unido a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ya no está libre esa hemoglobina, sino unida al oxígeno y es pues la forma en la que se define si un paciente está, digamos que, metabolizando, está organizando en su sistema toda esa cantidad de oxígeno que tiene. Y el bicarbonato o el HCO3, es un metabolito, ¿sí? Acordémonos de esta palabra y ahorita vamos a ver. Que es transportado por la sangre hacia los pulmones, donde luego es transformado en dióxido de carbono, con lo cual se regula el equilibrio ácido-base. Y este equilibrio ácido-base es la regulación homeostática del pH corporal. Es decir, en términos generales, toda la regulación está dada por los iones de hidrógeno. Entonces, como les decía, siempre que estemos hablando de el bicarbonato, vamos a hablar de todo lo que es metabólico. Siempre está relacionado con procesos metabólicos, ¿cierto? Y si estamos hablando de PCO2, presión de la PCO2, estamos hablando de situaciones respiratorias, ¿cierto? Y cuando hablamos de anion gap, es esta brecha para lograr mantener la neutralidad eléctrica entre los cationes o positivos con los aniones o cargas negativas. Entonces, el anion gap es importante mantenerlo en equilibrio para que no se produzca ningún desequilibrio, digamos, o que no haya ninguna alteración en el sistema homeostático del cuerpo.
El gas carbónico o CO2, ¿cierto? Es un producto también del metabolismo celular, una vez que ha hecho todo su proceso del uso de todas las sustancias que llegan, excreta el CO2, ¿cierto? Es el 98% o corresponde al 98% de la acidez total. Es un ácido potencial porque después de que es hidratado, conforma el ácido carbónico y es un ácido volátil que es eliminado por los pulmones. Ya lo sabíamos, pues ya conocido por todos. Entonces, ¿qué es la gasometría? La gasometría es una prueba rápida y eficaz para conocer la función del aparato respiratorio principalmente. Es decir, cómo está el organismo utilizando esos niveles de oxígeno y cómo a su vez está eliminando el anhídrido carbónico. Entonces, aquí vemos pues una lámina donde nos muestra cómo se realiza pues el procedimiento en general, que más adelante lo vamos a ver. Básicamente, cuando hablamos de gasometría, entonces estamos diciendo, es determinar el equilibrio ácido-base en que se encuentra un paciente, una persona, y el nivel de oxigenación. Son los dos aspectos que se definen con la gasometría. Esta tabla la traje para mostrar que los niveles de los gases arteriales o de los gases en general en un organismo tienen incidencia de acuerdo al lugar donde viva la persona. A nivel del mar, por ejemplo, la presión parcial del CO2, ¿cierto? Es superior a una ciudad como Bogotá, donde estamos a 2.600 metros de altura. O sea, a mayor altura es menor la presión del CO2, ¿ya? La presión del oxígeno sucede exactamente lo mismo. Ambas se miden en milímetros por milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, vemos que en Bogotá es menor que a nivel del mar. La saturación de oxígeno, pues bueno, esta sí debe estar entre el 95 y el 100% y nos indica cuánta hemoglobina está unida o saturada con oxígeno. Y el bicarbonato, el ion bicarbonato, entonces a nivel del mar es superior que en ciudades de mayores altitudes. El pH, en cuanto al tema del pH, pues básicamente se mantiene entre 7.35 y 7.45 y pues entre más suba va a estar más alcalino o de lo contrario pues si disminuye va a estar más ácido. Pero pues digamos que este es como el valor normal en la mayoría de los casos. También es importante saber que en cada ciudad, en cada lugar donde vivan las diferentes pues, comunidades, deberán establecer cuál es su valor normal de acuerdo a la altitud donde estén viviendo, donde estén pues desempeñando o realizando pues sus actividades. ¿Qué sucede cuando hay una, perdón, compensación respiratoria? Entonces, hablábamos que la respiración de manera indirecta regula toda la acidez del organismo, del cuerpo. Si hay un descenso de este pH, entonces es debido a que aumentó la cantidad o la concentración de hidrogeniones, lo cual a su vez estimuló esos quimiorreceptores que provoca una hiperventilación, aumento de la velocidad en la que empezamos a respirar y esto conlleva a que se aumente la eliminación del CO2 y con ello se disminuye la PCO2 arterial. Este es el sistema de compensación respiratoria. Es un mecanismo que sucede de manera, digamos, automática. ¿Aló? Sucede de manera automática y
nos ayuda a regular todo el pH del organismo. Es decir, es uno de los mecanismos. Bien. También tenemos una compensación renal. El riñón también está involucrado en la regulación de este pH, ¿cierto? Y se hace a través del ion bicarbonato. Entonces, cuando el organismo está en acidosis, se va a producir el aumento de la excreción de los ácidos, ¿cierto? Es decir, el organismo dice, tengo mucho ácido, necesito eliminar, ¿cierto? Pero a su vez, entonces, reabsorbe más el bicarbonato para tratar de compensar esa acidosis. Cuando es alcalosis, entonces, retiene el ácido y elimina el bicarbonato. El bicarbonato se considera un ion alcalino, de modo que por eso se aumenta, o si está en la alcalosis, el organismo pues en su sabio manejo elimina más bicarbonato. Y en este sentido se estaría regulando el pH urinario, que puede variar entre 4,5 y 8,2 aproximadamente, ¿sí? Entonces, son los dos sistemas que tiene el organismo para hacer la regulación de todos los iones, hidrogeniones, y evitar, pues, de pronto, alteraciones. Bien, entonces, cuando estamos hablando de metabólico, todo lo que es metabólico tiene que ver con el pH y el bicarbonato. Cuando estamos hablando de metabólico, los dos van en el mismo sentido, es decir, si el pH baja, el bicarbonato también baja. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas si hay una persona en acidosis metabólica? Hiperventilación, que ya lo veíamos hace un momentico, se le baja la tensión, es decir, hipotensa, puede presentar arritmias, puede tener un deterioro en el nivel de conciencia, puede tener confusión y cefalea, ¿sí? Porque se elevó la cantidad de hidrogeniones que están pues en la sangre y esto genera todas estas consecuencias. ¿Qué causas son más comúnmente las que producen esta situación? Entonces, la cetoacidosis o la acidosis láctica. Acuérdense, por ejemplo, cuando hay una persona con cetoacidosis, está muy desorientada, está confusa, tiene dolores de cabeza, es algo bien común. Cuando hay procesos de diarrea, las personas pues pierden mucho bicarbonato por el tracto gastrointestinal, ¿cierto? O por el renal también puede suceder. Y cuando en la insuficiencia renal se disminuye la excreción renal de ácidos, se retienen todos los iones bicarbonatos se empiezan a retener y esto pues genera, perdón, los hidrogeniones se retienen y esto genera una acidosis metabólica. Entonces, siempre con acidosis metabólica, siempre que es metabólico, tenemos pH disminuido y bicarbonato disminuido. Bien. Si estamos hablando de una alcalosis metabólica, entonces es lo contrario. pH aumenta, bicarbonato aumenta. Los dos en el mismo sentido, ¿sí? Entonces podemos tener un pH de aproximadamente 7,4 o un bicarbonato superior a 26 milequivalentes por litro, ¿cierto? ¿Qué se ve a nivel clínico? Unas personas que están irritables o convulsionando con problemas mentales fuertes, con fatiga, con cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Y en general esto se puede deber a aquellas ocasiones en que hay un vómito como muy fuerte, muy profuso, cuando hay una aspiración gástrica, ciertos diuréticos que se ingieren, cuando uno a veces utiliza ese bicarbonato para
reducir los síntomas como el reflujo. Entonces, si se abusa de él, pues vamos a entrar es posible entrar en una alcalosis metabólica, y algunos antiácidos alcalinos podrían llevar el abuso de algunos antiácidos alcalinos podrían llevar a esta situación. Cuando estamos hablando de respiratorio, entonces el pH, o sea, van en sentidos contrarios. Entonces, en el caso de la acidosis respiratoria, el pH baja y la presión de CO2 sube. Es como en una balanza. En el anterior caso era como si fueran un ascensor. Los dos bajan o los dos suben. Aquí es al contrario, son inversos. ¿Qué manifestaciones tenemos? Pues todo lo neurológico, como cefalea, la persona está muy somnolente, está confusa, puede caer al coma, y puede estar asociado a un tema de hipertensión pulmonar. Entonces es causada en muchas ocasiones por acumulación o poca eliminación del CO2 a nivel pulmonar, ¿cierto? Debido en ocasiones a fallas o a que el sistema nervioso central ha sido como atacado por ciertos fármacos, entonces empieza a haber hipoventilación. Algunos trastornos neuromusculares y enfermedades pulmonares como el EPOC son causas de la acidosis respiratoria. Cuando hablamos de, disculpe, cuando hablamos de acidosis, entonces tenemos que hay deterioro, síncope, arritmia. Los síntomas son muy similares, pero entonces tenemos que empezar pues por hacer los exámenes cuando hablamos de alcalosis respiratoria. Entonces tenemos cuando hay un llanto prolongado, personas como muy ansiosas, en algunas ocasiones intoxicaciones por salicilatos, insuficiencia hepática, cuando hay un embolismo pulmonar, algunas personas con fiebres muy elevadas o el uso de respiradores mecánicos pueden llevar a esta situación. En este caso, vamos a encontrar que tenemos el pH elevado, mientras que la presión del CO2 pues, está bajita. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la toma de muestras. Entonces, es un trabajo que se debe hacer con pues mucha conciencia de las diferentes partes que intervienen, que componen el proceso. Entonces, es importante saber cuál es la adecuada recolección para una de estas muestras. Es importante conocer también cuáles son las condiciones preanalíticas y, a su vez, el desempeño del equipo. Si yo no tengo un equipo que me esté funcionando adecuadamente, pues evidentemente que yo no voy a lograr un equilibrio. Y todo esto siempre es con el propósito de evitar errores que sean clínicamente significativos. Con esta gráfica quiero mostrar que es toda una interacción entre las diferentes etapas del proceso para lograr que el propósito final, que es la interpretación y el diagnóstico, realizado bien sea, o pues en general por el médico, ¿cierto?, lleve a un buen final para ese paciente. Entonces tenemos nuestra fase preanalítica con la recolección, con el transporte o con el uso de los sistemas neumáticos, que ya ahora más tardecito vamos a ver ese punto. Si se realiza almacenamiento de las muestras, aunque estas muestras son, digamos que muy lábiles, entonces un transporte o un almacenamiento debe ser el transporte muy rápido, el almacenamiento muy corto. Saber cuáles son los requisitos de desempeño del instrumento, conocer muy bien cómo es el control de calidad que yo debo llevar a cabo, ¿cierto? Hacer una revisión de resultados antes de hacer ese reporte y que llegue nuevamente a esta interacción entre el paciente y el médico. Entonces,
básicamente lo que se pretende es que si una fase preanalítica es bien realizada, tendremos que la muestra es homogénea y representativa. Homogénea en todas sus partes, vamos a tener la misma concentración de los analitos que estemos determinando y representativa de la condición médica que esté viviendo ese paciente en ese momento, ¿cierto? Y que con ello vamos a permitir, vamos a lograr entregar resultados exactos, precisos y oportunos, ¿sí? Ya hemos, pues de pronto, la exactitud es un tema de gran importancia porque en el pH no es lo mismo 7.4 a 7.6 o 7.8, precisos, ¿cierto? Y que sean oportunos en el momento en que se necesitan. Y de allí la importancia de hacerlos pues con la debida rapidez que este examen tiene. ¿Cuál es la utilidad del examen de gases sanguíneos, de gases sanguíneos en general? Sí. Hablábamos de evaluar la función respiratoria, con ello la distribución del oxígeno hacia los tejidos, ¿ya? Bien sea como respuesta a la terapia con oxígeno o a la ventilación mecánica. Evaluar esta ventilación alveolar a través de la presión parcial de CO2 y la oxigenación a través de la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Y obviamente, pues, determinar el equilibrio ácido-base de un paciente en un momento determinado. Hay situaciones en las que podría no estar indicado. Básicamente, no se indica cuando el test de Allen modificado, que vamos a hablar en un momento más adelante, sale negativo, pues no, o tendríamos que buscar otra arteria para tomar la muestra o no lo podríamos realizar debido a que el paciente pues no tiene una buena circulación. Un paciente con fístula venosa pues evidentemente no es un lugar donde nosotros pudiéramos hacer esta toma y esto significa que también hay que buscar otra extremidad para hacer esa toma de muestra. Si hay infección, si hay quemaduras, si hay una enfermedad vascular, tampoco podemos realizar la punción y pues buscar otro lugar. Y cuando hay trastornos de la coagulación, hay que asegurarse previamente de qué tanto el médico pues aconseja esa realización y evidentemente es un paciente del cual deberemos estar muy pendientes en la fase posterior a la toma de la muestra como tal. Bien. ¿A quién se le realiza? ¿En qué oportunidades? ¿Cuándo se necesita este tipo de examen? Pues entonces, aquellos pacientes que tengan, tengan tabaquismo, uso de cigarrillos con una alta uso de estas, del tabaco, bien sea también por dificultad respiratorias o trauma, porque presente algunas anormalidades en otros índices, como la oximetría, ¿cierto? Entonces, si esta está anormal, nosotros pues debemos proceder a una prueba de gases. Cuando se está en el tratamiento terapéutico y se hace algún cambio, una modificación en esa suplementación de oxígeno, cuando hay pacientes que van para procedimientos quirúrgicos programados y presentan alto riesgo, entonces pacientes con falla renal, con falla cardíaca, pues se les debe hacer previamente este tipo de pruebas. O pacientes que estén en los programas de rehabilitación cardiopulmonar, pues para hacerle un adecuado seguimiento. Cuando ya entramos pues en la parte de la gestión preanalítica como tal, entonces, ¿cuáles son los pasos que deberíamos seguir? En primer lugar, nosotros pues debemos asegurarnos de que haya una solicitud, ¿cierto? Una solicitud médica. Que se haya o que se realice una correcta identificación tanto del paciente como de la muestra.
la preparación de nuestro paciente, de la cual también vamos a hablar adelante, qué indicaciones necesitamos tomar en cuenta para hacer esa toma de muestra, las contraindicaciones como las que hablábamos hace un momento, cuáles son las limitantes de la prueba, cómo voy a seleccionar el tipo de muestra, idealmente que sea el médico solicitante el que nos indique si es arterial, venosa o capilar, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver la diferencia en la interpretación. Y identificación del sitio anatómico de la muestra, si vamos a hacer una muestra por punción, si vamos a hacer una muestra por accesos venosos como catéteres o si vamos a tomar la muestra en forma capilar. ¿Cuál es el proceso de selección del material que yo necesito para esta toma de muestra? Es importante este paso, muy importante, es el registro de los signos vitales, como son la temperatura, la fracción inspirada de oxígeno y qué tipo de ventilación está teniendo mi paciente si está pues hospitalizado. ¿Qué consideraciones especiales debo tener para la toma de muestras en quirófano? Es decir, cómo voy a hacer ese procedimiento y tenerlo muy definido antes de que suceda la cirugía. ¿Qué complicaciones se podrían presentar? Esto es pues, un tema de prevención, lógicamente, de riesgos, como ya todos sabemos que debemos manejar a nivel del laboratorio, la gestión de riesgos. ¿Cómo voy a realizar el manejo y transporte de estas muestras? ¿Qué efecto tiene el tiempo, la temperatura y el modo de transporte? ¿Cierto? Y por último, ¿cuáles son los criterios de rechazo para las muestras que quieran o que deban ser analizadas para gases arteriales? En primer lugar, nosotros debemos tener muy en cuenta o tener muy analizado, y es un punto que diría yo es crítico y fundamental, el personal que esté capacitado. En este punto me voy a detener un poquito porque entonces yo debo ser muy consciente de que el personal que intervenga en el procedimiento debe tener una práctica previa evaluada, en donde se defina si sabe, en especial, si sabe coger la arteria, porque si no la coge bien, pues va a generar no solo dolor, sino que puede causar otro tipo de daños más graves en un paciente, puede inclusive generar la formación de coágulos si hace una mala punción, que puede o taponar la aguja o generar pues un hematoma en un paciente. ¿Cuáles son los riesgos como como el de realizar, perdón, el de generar un hematoma en un paciente? El de saber seleccionar el sitio de la punción, saber buscar la vena, saber previamente si el test de Allen pues le funciona a este paciente y no causarle algún daño. Muy importante tener los materiales necesarios listos a la mano. Ya ahorita vamos a ver esto. ¿Cuál es la técnica para la toma? ¿Cómo se debe hacer esa manipulación y transporte? ¿Y cómo se debe procesar? El procesamiento también es una parte muy importante, aunque ya no está pues dada en la fase preanalítica, pero es fundamental. Entonces hablamos de la solicitud de la muestra. Es necesario que nuestra orden médica tenga como mínimo estos puntos, estos aspectos. Entonces, el nombre completo del paciente. Si tiene dos nombres, si tiene dos apellidos, mejor, porque acordémonos que siempre debe haber una doble identificación del paciente con su nombre y su documento de identidad. Es importante para que no se vaya a cruzar un posible resultado de este paciente con el de un homónimo que exista en el mismo servicio que esté nuestro paciente. La fecha de nacimiento y la edad del paciente. Esto también me sirve para hacer la interpretación del resultado, ¿cierto? El sexo. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, pues recordemos que no es lo mismo que tengamos
un paciente con EPOC a un paciente sano en una toma de muestra para un análisis de gases. ¿Qué tipo de prueba le voy a realizar? Si es arterial, si es venoso, si es capilar. Es importante que el médico firme con su nombre, con su cédula, con su firma física como tal. Si el paciente estuviera hospitalizado, pues en dónde está hospitalizado es un punto necesario. Y tener en cuenta que, como en cualquier orden de laboratorio, pues no debería tener ni tachaduras ni enmendaduras para asegurar pues esa trazabilidad entre mi paciente, la muestra y el resultado final que podamos entregar. Y el paso a paso. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de cuando estamos haciendo una toma de muestra arterial, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Entonces, es útil cuando queremos conocer cuál es ese intercambio gaseoso que está. Ay, discúlpenme otra vez. Conocer el intercambio gaseoso, conocer su función pulmonar a través de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y el estado de oxigenación. También es necesario que si el paciente está utilizando oxígeno suplementario, estemos seguros que al menos en los últimos 30 minutos no ha cambiado, no se ha modificado esta condición, no le han aumentado la concentración o le han disminuido. Otro aspecto que se debe registrar es el aporte de la fracción inspirada de oxígeno y que idealmente se debe escribir en el membrete que identifica la muestra a fin de garantizar que la interpretación sea adecuada. Bien, entonces cuando estamos haciendo esta toma de muestra arterial, la primera elección es la arteria radial. Luego vendría la braquial, luego la femoral. Para pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, nos puede servir la línea arterial, pero tenemos que ser muy cuidadosos si se utiliza la línea arterial en hacer purgar bien la línea para que la solución salina no me vaya a generar interferencias en el análisis. Entonces hay que hacer una buena purga de ese catéter antes de realizar la toma de muestra. Para pacientes neonatos, discúlpenme, otra vez me pasó. Para pacientes neonatos se puede utilizar la arteria umbilical, ¿cierto? O también las arterias pediales. Y también para los pediátricos, niños ya pues que caminan, se les puede hacer de muestra capilar, de bebecitos, digamos. Bien, el test de Allen que les comentaba, entonces, su finalidad pues es determinar si existe buena circulación colateral. Entonces, en primer lugar, le pedimos a nuestro paciente que coloque la palma de su mano hacia arriba, ¿cierto? Apriete su puño y luego utilizando los dedos índice y medio comprimimos tanto la arteria radial, acá a este lado la radial externa, y la cubital para obstruir ese flujo sanguíneo, y luego la palma debe quedar de un color pálido, es decir, como que pierde esa circulación, y luego se libera, esa presión se suelta, y hay que vigilar el tiempo en que demora en volver a tener color. Entonces, positivo o que yo puedo realizar mi prueba de gases arteriales, tomarla de esa arteria, sí, es cuando en menos de 7 segundos o hasta 7 segundos se vuelve a llenar la palma de color. Dudoso es si es entre 8 y 14 segundos, y negativo o que no puedo utilizar esa arteria cuando es más de 15 segundos, ¿de acuerdo? Esto es importante, pues, tenerlo en cuenta cuando uno está haciendo esa prueba y para poder definir
si le puedo hacer la toma de muestra a mi paciente en ese lugar. Y si no, pues debo proceder a buscar otra arteria donde sí pueda hacer. ¿Cuándo estaría contraindicado? En situaciones mecánicas, ¿cierto? Como hablábamos que hay una fístula, que está, o hay una quemadura, hay una infección, no se puede hacer la toma de muestra en ese lugar. Si hay infección, si la prueba de Allen fue negativa, ya les comentaba, y si tiene pues algún tipo de patología en su coagulación, también pues hay que tener como previa consideración por parte del médico si nos autoriza a realizar esa muestra para no ir a causar pues un daño peor al paciente. Bien, entonces hablábamos de lo que es la identificación del paciente. Fecha de nacimiento, otra vez. La fecha de nacimiento, sus nombres completos, el sexo y de dónde proviene en caso de que sea un paciente hospitalizado, pues que nos sirve para hacer esa ubicación. Identificar la muestra. Entonces la muestra, pues generalmente ya hay muchos laboratorios donde se tienen los códigos de barra para la identificación de las muestras, lo cual pues es una ayuda muy grande. Y si no, si lo debo hacer a mano, pues debo incluir el nombre, la edad, importante, la fecha y la hora de la toma de la muestra, la fracción inspirada de oxígeno y la temperatura del paciente. Ya vamos a ver por qué. Y también saber quién realiza esa toma de muestra. ¿Qué material necesito yo para hacer mi toma de muestra? En primer lugar, y pues digamos que algo muy importante, es las jeringas. Se sugiere que la jeringa debe ser de plástico, es decir, polipropileno de alta densidad, digamos, de volumen entre 1 o 3 mililitros, con heparina de litio balanceada con electrolitos, que sea liofilizada, no líquida, ¿ya? Ahorita vamos a hablar por qué. Que el émbolo sea de baja resistencia y que tenga estas membranitas de sellado que estamos viendo acá, ¿cierto? Que tenga una aguja de 23 por 25 de bisel largo y de punta fina o láser. Esto es con el propósito de reducir la sensación de dolor en el paciente y que además las mismas agujas tengan estos taponcitos para aislar la muestra del oxígeno ambiental después de ser tomada y antes de ser procesada. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizar las jeringas preheparinizadas? Porque en primer lugar, el cuerpo de la jeringa que está hecho de polipropileno de alta densidad, con lo cual se impide el intercambio gaseoso con el oxígeno ambiental. Bueno, ahorita les voy a contar acerca de las jeringas de insulina que se utilizan, porque posee un émbolo con una membrana selladora, entonces también se reduce el contacto con el oxígeno, porque el bisel es especial para la punción arterial, como les decía, reduce la sensación de dolor en el paciente. Tiene heparina de litio balanceada, que es aplicada por aspersión para evitar dilución y alteración de los electrolitos. Es liofilizada por lo mismo, ¿cierto? Es equilibrada, o es decir, químicamente tratada, es deshidratada, de pH neutro para no interferir en el pH de la muestra. Y dispone de un tapón, como les mostraba, que es de utilidad para el transporte y pues viene lista para su uso. No necesitamos estar haciendo pues un paso adicional. ¿Qué sucede con la heparina? La heparina, estamos viendo acá la molécula de heparina, ¿cierto? Entonces, esta heparina de sodio, que es la que utilizamos para cuando hacen algunas personas la preparación de las jeringas, este sodio que está aquí, que viene acá ligado al oxígeno, va a elevar el sodio plasmático, interferir en el sodio de mi paciente. Adicionalmente,
esto puede quelar el calcio, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, por ser líquida, diluye la muestra. Entonces se puede ver afectada la concentración del bicarbonato, la presión parcial del CO2, la presión parcial del oxígeno. Como es heparina de sodio, entonces puede incrementar entre 1 y 3 milimoles por litro el resultado de sodio, ¿cierto? Y esta heparina, les decía yo, quela algunos cationes, como el calcio, es decir, que lo reduce y disminuye falsamente la concentración de calcio de la muestra. Y ahora, entonces, ¿por qué no utilizar la jeringa de insulina? Pues, aun cuando es una jeringa comúnmente utilizada y de pronto por el tema de costos, no es recomendable porque se pueden formar microcoágulos, ya que no está totalmente heparinizada, ¿cierto? Les decía que la heparina sódica con la que hacen esa heparinización de la jeringa de insulina puede alterar el sodio de mi paciente. Puede diluir la muestra, ¿cierto? Si uno coloca una cantidad excesiva de heparina sin darse cuenta. Esta jeringa tiene un espacio de volumen muerto entre la puntica, entre la parte superior del cuerpo de la jeringa y el lugar donde empata la aguja. Ese es un espacio muerto de volumen que podría generar o burbujas de aire o microcoágulos. Les decía yo que el material de esta jeringa, el cuerpo de esta jeringa, es permeable al gas. El émbolo no favorece la anaerobiosis, es decir, pues permite el contacto de la muestra con el oxígeno ambiental, y son situaciones que causan errores y alteran falsamente la muestra de un paciente. Bien, cuando hablamos de muestras capilares, también debemos tener en cuenta que son capilares especiales que vienen también de material plástico, que están preheparinizados. En su interior tienen una pequeña barrita de metal y vienen además con estos pequeños barritas que son también metálicas y que sirven para ayudar a mezclar la muestra que está, al interior hay un imán y este es metálico. Entonces ayuda a la homogenización de la muestra. Y además traen este tipo de taponcitos, con lo cual pues se permite asegurar que no haya contaminación con oxígeno ambiental. ¿Cuál es el material que necesitamos para hacer una toma de muestra arterial? Todos nuestros elementos de protección personal, como cubrebocas, guantes, bata. Para la limpieza necesitamos las toallitas de alcohol, necesitamos nuestra jeringa de la cual hemos hablado, gasas estériles secas para hacer la compresión, una bendita elástica o una curita. Idealmente, en donde se pueda utilizar anestésico local, es mejor para ayudar a reducir la sensación de dolor, y el contenedor para eliminar todos aquellos elementos cortopunzantes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la punción arterial? En primer lugar, y muy importante, algo que muchas veces se olvida, perdón, asegurar que el gasómetro funcione, es decir, que esté prendido, esté listo para su uso, asegurarse que se le han procesado todos sus controles de calidad, que tiene sus mantenimientos preventivos y correctivos, tener listo todo el material para la recolección. Este es como el paso a paso, ¿no? Entonces se coloca el cubrebocas, se lava las manos, luego hace la prueba de Allen, ¿cierto? Que también se podría hacer mediante ultrasonido, pero pues resulta un poco más costoso teniendo este mecanismo práctico. Si la prueba de Allen es positivo, entonces puede ser realizar la punción, ¿sí? Luego prepara el material a utilizar, abre su jeringa. La muñeca del paciente debe estar en hiperextensión, es decir, en una posición bien extendida donde sea fácil ubicar esa arteria, ¿sí? Porque si está flexionada la mano, pues no es fácil.
Se registra la temperatura y la fracción inspirada de oxígeno. Se realiza la desinfección de manos con alcohol, con gel al 70%. Se colocan los guantes. Se hace la asepsia del sitio pulmonar, perdón, puncional, disculpe. Se coloca el anestésico local, ¿cierto? Que idealmente puede ser lidocaína al 2%. Luego se saca la jeringa de la gasometría y todos los elementos que pues la puedan conformar. Se define cuál es el volumen de llenado de la jeringa y luego está la parte ya como bien del procedimiento. Entonces tomamos la jeringa con la mano dominante, siempre con la mano dominante. Con la mano contraria se palpa la arteria para pues ubicarla bien en donde está. Luego, pues bueno, importante no contaminar ese sitio. Luego se introduce la aguja en forma de esfero, teniendo la jeringa en forma de esfero, en un ángulo entre 30 y 45, con el bisel hacia arriba, en contraflujo al sentido de la sangre arterial, y sujetando con el dedo pulgar y el dedo índice. Después de puncionar, se debe permitir que la jeringa llene libremente. Esto se debe a que, pues para eso está el émbolo de fácil, no sé, el émbolo se desplaza fácilmente debido a la presión misma de la sangre. Una vez se obtiene la muestra, pues se retira la aguja. Y si aquí es en donde yo puedo causar la formación de coágulos, si me demoro mucho en retirar esa aguja, que ese coágulo puede ir bien sea a tapar la aguja o bien sea a causar algún coágulo en el paciente. Y ahí es cuando puede suceder que la muestra pues no me sirva, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de tener personal muy experto en hacer esa toma de muestra. La jeringa siempre se debe mantener en posición vertical. Se hace una vez que yo la tengo pues llena, debo hacer una suave rotación para favorecer la mezcla de la muestra, haciendo así en este sentido, la jeringa vertical. Y muy importante, debemos hacer presión con una gasa seca en el sitio de punción por al menos 5 minutos hasta asegurarnos que no sigue sangrando. Y posterior a ello, pues se coloca una bandita plástica, una curita. Se desecha la aguja en el contenedor de cortopunzantes y se sigue el proceso de acuerdo a como indica el fabricante. Muy importante, si quedaron algunas burbujitas, con un golpecito así suave, como haciendo así, ahí se ve, no sé, haciendo así suavemente, para tratar de eliminar esas burbujitas y luego sí, pues poderla transportar hacia el área de procesamiento. Aquí vemos una imagen que nos muestra cómo, pues cómo debe estar ubicada la aguja en la arteria del paciente. Aquí está en un ángulo de más o menos 35. La persona está utilizando sus elementos de protección personal y tiene una pequeña toallita aquí debajo de la muñeca para generar hiperextensión, ¿cierto? Bien. Cuando hablamos de la muestra venosa, entonces pues es de utilidad en caso de que pues queramos analizar el contenido de electrolitos, la presión de CO2, el de bicarbonatos. El sitio anatómico ideal para hacer la toma de muestra de gases venosos, en primer lugar la vena basílica, luego la cefálica, la cubital intermedia, el plexo dorsal de la mano o la vena femoral y en último lugar para pacientes pediátricos la vena pedial, ¿sí? Aquí es donde yo les decía, se esperaría que los gases venosos periféricos tengan una menor concentración en pH y presión de oxígeno. Y que
presión de CO2 sea mayor en los gases arteriales. Sin embargo, esto no sucede en todos los pacientes por diferentes situaciones como el mismo metabolismo individual de cada persona, estados de obesidad mórbida, por ejemplo, no va a dar pues ese equilibrio entre uno y otro. De modo que esto significa que la muestra de gases venosos nunca va a reemplazar a la muestra de gases arteriales. Sin embargo, pues en casos de difícil toma, pues puede dar una idea de cómo está mi paciente si yo lo complemento con, con el pulsoxímetro. Bien. Entonces, esto era lo que les estaba diciendo. La presión de CO2 venosa no es comparable con la presión de CO2 arterial. Esto está descrito ya en varios artículos. En cuanto al tema de la muestra capilar, entonces, es una muestra adecuada para valorar el equilibrio ácido-base y la presión parcial de CO2 en bebitos. Las mediciones de presión de oxígeno pues no tiene utilidad en este tipo de muestras, y el lugar anatómico donde se toma esta muestra en primer lugar es pues el talón para los niños menores de 1 año que no caminen, o el dedo medio o anular, ¿cierto? Aquí vemos las áreas del piecito donde se podría llegar a tomar una muestra de este estilo. Entonces, muy importante, nunca puncionar en la parte media del pie, porque podríamos tocar estructuras óseas. Podríamos tomarlo de estas partecitas laterales, inclusive en esta área no se debería tomar, sino aquí por el ladito del talón de un bebé, para evitar, obviamente, tocar esas estructuras. Bien, es utilizada pues principalmente en los neonatos, ¿cierto? Y pues es una muestra que está compuesta por sangre que proviene de las arteriolas, vénulas y capilares. Pero el problema radica en que se puede diluir con fluido o con líquido intersticial. De allí que siempre que tomemos una muestra de tipo capilar debemos desechar la primera gota de esa muestra. Entonces, aquí, bueno, en primer lugar vamos a arterializar el talón. Lo podemos hacer con una toallita que esté humedecida con agua, que esté a más o menos 40 grados, para arterializar el talón. Evitar hacer fricción, porque la fricción lo que genera es hemólisis, ¿cierto? Ni cualquier otro tipo de dispositivos que puedan generar algún daño en el paciente. Como sabemos, registrar temperatura y fracción inspirada, higiene de manos, colocar los guantes, hacer la asepsia, sujetar el talón con los dedos pulgar e índice. Luego se coloca la lanceta, ¿sí? Que también existe una lanceta especializada para esto. O sea, es una lanceta neonatal. No nos sirve la misma lanceta de adulto por las razones que ya les comenté, que puede causar daños en el hueso de mi paciente. Se presiona de forma intermitente para favorecer la formación de la gota, pero no se exprime, solo se presiona. La primera gota se elimina, se recolecta en el capilar heparinizado. Es importante evitar que hayan burbujas de aire, ¿cierto? Se presiona el sitio de punción con una gasa nueva. Luego se le coloca el tapón al tubito capilar y se homogeniza la muestra con la barrita y el imán. Se identifica y se transporta para su procesamiento. Aquí vemos una laminita de cómo están haciendo el procedimiento. Entonces le hacen la desinfección ay, disculpe, no he podido. Se hace la desinfección del talón, se hace la punción, se va a desechar esta primera gotica, luego se
coloca en el tubito capilar, se hace la mezcla con el tubito especializado acá y se lleva para su procesamiento. El transporte de las muestras. Importante recordar que el análisis de estas muestras no debe exceder de 15 minutos. Sin embargo, podríamos tener resultados hasta 30 minutos si se coloca en agua-hielo, es decir, a una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados durante este periodo de tiempo. La razón del agua-hielo es para frenar el metabolismo celular que va a continuar, pues digamos, llevándose a cabo. Entonces, nos va a cambiar el estado, no va a reflejar exactamente el estado de mi paciente. ¿Cuáles son los criterios para yo decir no recibo esta muestra en el laboratorio o no la recibo para ser procesada? En primer lugar, y muy importante, muestras coaguladas porque me van a bloquear el equipo y pues lógicamente que no son aptas para ser analizadas. Cuando tienen burbujas de aire, cuando a la vista se vean diluidas, ¿cierto? Entonces ya uno más o menos conoce cuál es el color de la sangre arterial y si uno la ve pues diferente o la ve muy aguada, pues no se rechaza. Esas muestras que estén mal identificadas, que tengan tachones, que no tengan membrete, que en fin, eso son muestras que no debemos nunca procesar. Es importante que yo tenga conocimiento cuál es el dispositivo adecuado para esa determinación de gases, ¿sí? O sea, si yo voy a realizar gases arteriales, si voy a realizar gases venosos o capilares. Y si ha excedido el tiempo o la temperatura adecuada, o si no, no han incluido el dato de la fracción inspirada de oxígeno o la temperatura de mi paciente. ¿Qué alteraciones pueden haber en la muestra de sangre arterial? En cuanto al tema de los eritrocitos, ellos continúan su metabolismo y producen lactato, el cual modifica tanto el pH como el calcio. Las plaquetas siguen consumiendo oxígeno, con lo cual disminuyen la presión de CO2 y en su metabolismo producen CO2, o sea que van a alterar estos metabolitos. El almacenamiento prolongado o incluso una mala toma de muestra genera hemólisis, con lo cual se eleva el potasio y el calcio. Y el tiempo, pues que para los electrolitos máximo es de 1 hora. Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Qué efectos tenemos cuando hay dilución de la muestra con sustancias como solución salina? Entonces se diluye, ¿cierto? Se eleva el pH, se disminuye la presión de oxígeno y de CO2, se eleva el sodio, se baja el calcio, se sube el cloro, se bajan la glucosa, el lactato y la hemoglobina, pues por ese efecto de dilución. Cuando tenemos contaminación con burbujitas de aire, se puede elevar el pH, se puede elevar la presión de oxígeno y la presión del CO2. Aquí, pues, para mostrarles que la literatura ya tiene previamente identificado un aumento de los parámetros cuando hay burbujas de aire en la muestra o cuando se agita con mucha fuerza que produce espuma, entonces se generan pues alteraciones como las que ya estamos viendo acá. La heparina estándar va a generar disminución del calcio, reducción del valor del calcio hasta en un 6%. Es por el uso de una heparina incorrecta. En cuanto al paciente, ¿qué factores pueden interferir? Entonces, neonatos muy inmaduros pues van a generar dificultades en su manejo. Tengo una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo por máximo se debe tener en cuenta, se debe tener la muestra de la toma hasta su procesamiento en el laboratorio? Pues realmente, si estamos hablando de la presión de oxígeno, la presión de CO2, estos parámetros son muy lábiles, entonces son 15 minutos. En agua y hielo, idealmente. Y como mucho, se puede extender hasta 30.
Los electrolitos, si son solo los electrolitos o la glucosa, los puedes extender hasta 1 hora. Cuando un niño llora mucho, entonces hiperventila, y ya hablábamos de todos los procesos que se suceden cuando hay hiperventilación, ¿cierto? Cuando hay el momento en el que le quitan al paciente esta ventilación mecánica, entonces hay una reducción de esa cantidad de aire que puede inspirar el paciente, y en ese momento pues no es adecuado tomar una muestra de gases arteriales. Lo mismo que cuando están cambiando ese proceso de respiración asistida. La condición fisiológica del paciente, un paciente que esté desnutrido, pues no va a tener la misma concentración de oxígeno que un paciente normal. Cuando está un paciente con fiebre, entonces se genera una elevación en la presión de oxígeno y del CO2, ¿cierto? Se disminuye el pH y la hipotermia pues genera lo contrario. Cuando se utilizan medicamentos broncodilatadores o vasodilatadores antes de tomar la muestra, pues eso me va a generar una alteración en el pH, en la presión de oxígeno, en todos los parámetros. El sitio de muestreo, ya sabemos que no es lo mismo tomar una muestra arterial, venosa o capilar. Si el paciente ha sido transfundido o si le han colocado expansores sanguíneos, evidentemente pues no va a ser reflejo de su propia condición, entonces hay que esperar al menos 4 horas para hacer esa toma. Si se está tomando algunos medicamentos o si las muestras han sido obtenidas a través de catéteres, pues pueden afectar todas estas mediciones. Y como les mostré al comienzo en la tabla donde veíamos los valores de referencia, es diferente los valores los valores para una población que viva al lado del mar a una población que viva pues en alturas como Bogotá, por ejemplo. Una punción dolorosa me altera la medición. Si yo no sigo el protocolo adecuado para la toma de muestra, puedo también alterar la muestra. El contacto con el aire, el tipo de anticoagulante, ya les mostraba yo, si es heparina tradicional o si es heparina de litio balanceada. Si se ha contaminado la muestra arterial con sangre venosa, si se han formado coágulos o microcoágulos, si hay hemólisis que nos va a afectar el potasio. La misma presencia de burbujas pues nos elevan el PO2 y disminuyen el PCO2. Si hay dilución de la muestra, ya les contaba, con solución salina o con cualquier otro tipo de sustancia. El hecho de golpear o agitar muy fuerte la muestra nos genera espuma. La espuma puede alterar la concentración de potasio. Si no tengo en cuenta todas las condiciones y los requisitos para hacer un transporte adecuado de estas muestras, si yo no realizo el control de calidad y el mantenimiento preventivo de mis equipos, y algunos equipos tienen una gran ventaja, y es que le permiten hacer la corrección de acuerdo a la temperatura del paciente. Por eso es importante que hagamos el registro de la temperatura de mi paciente al momento de la toma de la muestra. Bien, les hablaba de que el metabolismo celular, una vez que se ha tomado la muestra, pues va a continuar. Entonces, el motivo para yo colocar el freno con el agua con hielo es que yo voy a evitar que se disminuyan los valores de pH, que se disminuyan los valores de la presión de oxígeno, que se incremente la presión del CO2, que se incrementen los valores de potasio, que haya una tendencia a la acidosis, ¿cierto? Importante recordar que los pacientes que tienen leucemias, que tienen gran cantidad de leucocitos en su sangre, pues pueden presentar incrementos en estos valores debido a la cantidad de células que están haciendo procesos metabólicos. Y como les decía yo, se debe minimizar a través de el agua con hielo. Pregunta William Casas. ¿En qué otros casos sucede la elevación del potasio en la toma sin haber hemólisis? ¿Puede interferir que haya estado recibiendo algún tratamiento previo? ¿Cómo evitar estos malos tomas de muestra? Ok.
Bien, pues en primer lugar, el potasio se puede elevar básicamente con la hemólisis, porque se libera potasio a nivel de los eritrocitos y pues genera interferencias. ¿Cómo evitar que esto suceda? Pues básicamente hay que entrenar, entrenar y entrenar y reentrenar y evaluar a la gente que está en el área de toma de muestras para verificar y comprobar que están bien entrenados y que nos van a generar, perdón, que no nos van a generar algún tipo de afectación. Les hablaba de la dilución de la muestra que puede ser causada por la heparina líquida, algunos iones interferentes por las heparinas no balanceadas, ¿cierto? Entonces quelan el calcio. Las complicaciones que pueden surgir y que es importante en un momento dado explicarle al paciente, si el paciente está consciente. Entonces, pues en primer lugar, dolor, ¿sí? Que ¿cómo se minimiza? Con el uso de la lidocaína local. El hematoma puede suceder y básicamente la mejor forma de evitarlo es con la pericia de la persona que está haciendo la toma de muestra. La hemorragia, pues eso sí, únicamente eso es asegurarse que el sitio de punción dejó de sangrar. El trauma del vaso, pues es así, es por una mala punción. Respuesta vasovagal, donde el paciente puede tener una lipotimia, un desmayo. Entonces, pues ahí sí hay que proceder con lo que tenga estipulado el laboratorio para hacer con sus pacientes que se desmayen. Infección del sitio, pues bueno, ahí sí eso es por un mal procedimiento en la desinfección. Y lesión de algún nervio cercano también, pues bueno, eso sí pues, puede pasar. Sin embargo, sigo insistiendo en que todo esto depende de el tipo de entrenamiento que tenga esta persona, de la evaluación y el entrenamiento y reentrenamiento. Bien, y también pues que puede suceder que el que tome la muestra se puede puncionar accidentalmente, pero esto puede pasar con cualquier tipo de situación. Cuando ya tengo yo mi muestra, me voy para mi equipo, entonces es importante que yo elimine las 2 primeras gotas de sangre. ¿Y por qué lo voy a eliminar? Porque pueden venir coágulos, burbujas, y pues de esta manera debo homogenizar nuevamente mi muestra. Esto es para pues evitar que de pronto mi equipo se bloquee con un coágulo. Y pues evidentemente esto nos va a generar demoras en la entrega de un resultado que debería ser pues ágil, ¿no? Para esta razón o para esta situación más bien ya hoy en día muchos de los equipos tienen atrapacoágulos, entonces pues nos ayuda. Es importante, como les decía, que nosotros hagamos el control de calidad, que ya pues esto va en la etapa analítica, que haga el mantenimiento de mi equipo, tanto preventivo como correctivo, ¿cierto? Que lleve los registros de todo esto también es muy importante. Y bien, como conclusiones, entonces he insistido puntualmente en que el personal deba estar capacitado para obtener resultados de calidad, ¿cierto? Este tipo de exámenes siempre deben ser considerados como una urgencia, porque pues de eso depende el manejo que le vaya a dar el médico a su paciente oportunamente en caso de que esté en un shock. La muestra no debe permanecer por más de 15 minutos a temperatura ambiente, aun cuando la ciudad donde estemos sea una temperatura, digamos, bueno, Bogotá es una ciudad en la que tenemos en promedio 12, 15 grados centígrados, pero para esto ya sería una temperatura elevada. Por eso insistimos en el uso de agua y hielo. Y es el punto que les estoy colocando enseguida. El mantenimiento preventivo del equipo, controlar diariamente el equipo a través de pues, sustancias de control. Debe ser un proceso muy estandarizado, debe ser un proceso muy controlado, un proceso donde las personas pues que estén desarrollando esta prueba pues generalmente sean las mismas. Y que todos los
eventos involucrados en la obtención y manejo del procesamiento de muestras están sujetos a errores potenciales que pueden influir en la calidad del resultado y finalmente pues van a impactar positivo o negativamente en el diagnóstico y tratamiento del paciente.